¿Cuáles son los principales factores que impulsan el auge de una determinada tendencia en el hogar? Normalmente siempre hablamos, cuando hablamos de tendencias, ¿no? Como de los grandes impulsores de las tendencias. Y da siempre la sensación que hay como grandes popes, ¿no? Grandes diseñadores que se despiertan y con su inspiración nos guían a todos. Pero hay muchas nuevas cosas que guían las tendencias. En el fondo, y en realidad todo esto que hacen esos grandes diseñadores o esas grandes firmas que todos miramos no son más que un reflejo de observar bien los cambios sociales, ¿no? De cómo cambiamos nosotros como personas. Yo creo que además en los últimos años el sector está mirando de una manera como mucho más consciente a cómo cambian las familias, cómo cambian las relaciones, cómo cambia nuestra relación con el objeto. Entonces yo creo que ahí en realidad estamos hablando de muchos factores a la vez, ¿no? Hoy en día pues hay muchas cuestiones importantes que están pasando y creo que nos reconectan mucho si hablamos de hogar, por ejemplo, justamente con el espacio doméstico. Creo que estamos viviendo una época muy bonita porque estamos viendo precisamente cómo se está resignificando el espacio doméstico y lo que queremos de las casas, ¿no? Que tienen que ver con el estatus, con la seguridad, pero también con la relación que mantenemos con los otros, con cómo nos formamos, ¿no? En un contexto social. Y en realidad esto es lo que vemos, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que tienen que ver con el contexto general. La crisis climática obviamente es un acelerador muy importante, pero al final habla de algo como mucho más personal, intrapersonal incluso, que es lo que le pedimos a nuestra casa y que es lo que queremos como personas. Y creo que eso es lo que estamos viendo cuando vemos las tendencias que pasan hoy en día. En Futurea trabajáis con previsión de tendencias a largo plazo. ¿Qué innovación o conceptos emergentes tendrán mayor impacto en el diseño del hogar durante los próximos años? Para mí, como lo fundamental y una de las cosas sobre la que discutimos muchísimo en Futurea es precisamente cómo hemos llegado a un momento de cambio de paradigma en las tendencias de diseño en general, ¿no? Antes la sociedad iba por un lado y el diseño por otro, y creo que estamos llegando como en un momento que esas necesidades se están sincronizando. Por lo que yo creo que una de las cuestiones principales va a ser esta nueva idea de la flexibilidad, pero bien entendida, ¿no? Hasta el momento uno pensaba flexibilidad y ya se imaginaba como un mueble que es casi como un transformer, un poco ortopédico, ¿no? Y ahora vivimos en una era en la que estamos viendo como una flexibilidad mucho más intuitiva, más cómoda, más agradable. Yo creo que el diseño está afrontando muchísimo mejor esta idea de lo flexible y de la desfragmentación de los modos de vida, ¿no? Las casas antes se parecían todas mucho entre sí y cada vez se parecen menos, son más diversas. Entonces toda esta cuestión que tiene que ver con la diversidad va a ser importantísima. Otro de los grandes temas para mí será la neuroestética o la neuroarquitectura y cómo justamente la ciencia nos está dando herramientas que no teníamos hasta ahora, ¿no? Ahora siempre habíamos tenido la intuición, o sabíamos que efectivamente el diseño de interiores afecta a nuestro estado de ánimo, pero es que ahora empezamos a saber exactamente cómo, ¿no? Podemos utilizar el diseño para hackear nuestro organismo, para, por ejemplo, hacer un espacio de trabajo que esté pensado para propiciar un entorno creativo, si es lo que queremos, o propiciar un entorno de relajación o de concentración. Para mí eso es uno de los temas que va a ser fundamentales. Y el otro que creo que va a ser como una gran guía va a ser la crisis climática, la dificultad de acceso a las materias primas, ¿no? Y la búsqueda de nuevas soluciones. El sector de los materiales es un sector que está evolucionando muchísimo y hoy estamos viendo cosas que hace muy pocos años no veíamos, ¿no? Un sanitario hecho de virutas de madera, por ejemplo. Esto era impensable antes y ahora lo es. Y ahí vamos a ver muchísimas transformaciones. Es un momento como muy creativo también para desarrollar todas esas nuevas ideas. ¿Qué papel juegan la tecnología y la inteligencia artificial en la configuración de los hogares del futuro? La tecnología va a ser clave y cada vez más oculta, ¿no? Yo creo que también estamos viendo cómo van desapareciendo las pantallas, o las pantallas son cada vez más molestas. De hecho, toda esta conversación respecto a el impacto que tienen en nuestra salud, ¿no? Lo difícil que es dormir bien si estamos delante de una pantalla también va a hacer que las evitemos. En el hogar va a ser muy importante trabajar esa tecnología de una manera intuitiva, con tecnologías ápticas. Va a haber mucha transformación ahí, pero nos queda mucho camino por recorrer, seguro. Y la inteligencia artificial me gustaría explorarlo más. Tengo muchas dudas, ¿no? Pero creo que sí que es un momento interesante ahora mismo en el que los diseñadores están
explorando o buscando qué va a significar la inteligencia artificial para ellos como una herramienta creativa más. También le falta mucho por desarrollar a la inteligencia artificial. Creo que también junto a este boom, una de las cosas que hemos visto es que también tiene muchas limitaciones y desde un punto de vista creativo, ¿no? Pero yo me pregunto todas las novedades, todas las innovaciones que se están trabajando, si alguna vez serán capaces de crear no una inteligencia artificial, sino una creatividad artificial. Ahí es donde creo que es donde puede eclosionar algo nuevo y bueno, yo estoy expectante por verlo. Hablamos mucho de las tendencias que han triunfado, pero ¿qué tendencia prometía mucho y acabó siendo un bluff? ¿Hay tantas? Porque en este discurso de tendencias vemos tantas cosas. A veces abres una revista de moda y lees cada titular que dices, madre mía, ¿y esto? Yo creo que llegó, por ejemplo, el 2020, ¿no? Y se habló mucho como otra vez de los locos años 20, ¿no? Sí. Y justo con el COVID, ¿no? Pues había como muchas comparativas. Y hubo muchísimo discurso alrededor de que se iban a recuperar todos estos estilos decorativos de los años 20. Yo creo que eso ha quedado en un bluff total, ¿no? No ha pasado. Otra que también se ha hablado un montón es el maximalismo. Y después, en realidad, si lo analizamos, claro, yo creo que también se ha hablado mucho del maximalismo sin entender muy bien qué es el maximalismo, ¿no? O sea, es casi una palabra que es como minimalismo. La utilizamos para decir mucho o poco, ¿no? Entonces creo que el maximalismo no ha llegado a arrancar, pero también porque creo que no lo hemos entendido bien. Hoy, cuando hablamos de maximalismo, hablamos como de pequeñas cosas que pasaban en el maximalismo que sí que estamos viendo, ¿no? Como señales de diseño, pero no ha acabado tampoco como de ser esa gran tendencia de la que tanto hablábamos. ¿Y alguna tendencia que haya actualmente, pero que veas que no va a ir para largo? Yo me gusta, casi sería como un deseo, ¿no? O sea, me gustaría que acabaran todos estos estilos decorativos de Pinterest y de Instagram que la gente etiqueta como aesthetic, que están muy desarraigados de absolutamente todo, ¿no? Ves estos espacios que no sabrías si son Los Ángeles, Madrid o Shanghái, y que además ves que están diseñados para la fotografía, ¿no? Creo que, y espero, ¿no?, que entremos en una época mucho más racional del diseño de interiores, porque el diseño en realidad tiene que hablar de confort. Hablamos muchísimo de bienestar y a veces estamos viendo todas estas tendencias que son tendencias muy de maquillaje, muy superficiales, con poco fondo. ¿Crees que hay diseñadores o interioristas que están diseñando solo para Instagram o priorizando lo que se va a ver en Instagram? Sí, es posible. O sea, creo que sí. Creo que lo discuto mucho con compañeras y compañeros que son profesores y claro, están aburridos de ver estos proyectos, ¿no? Que es todo el rato replicando las mismas fórmulas. Estamos expuestos ante un sesgo de las redes sociales que es muy importante, ¿no? Está sesgado, es decir, las redes sociales nos enseñan lo que nos gusta y nos exponen siempre a lo mismo, una y otra vez. No nos exponen a nuevas ideas. Entonces, creo que ese es el peligro a veces que tenemos en este arma de doble filo. Pero a la vez tengo muchas esperanzas porque también veo una generación joven de diseñadores que entiende mucho mejor a qué están expuestos y que están apostando por otras tendencias estéticas, por buscar, por explorar. Lo hacen de una forma mucho más desacomplejada, ¿no? Entonces ahí veo que se está recuperando mucho el color, los veo mucho más atrevidos. Creo que es un buen momento porque hemos venido además de unos años muy grises, ¿no? Vino la crisis económica y desapareció el color de todas partes. ¿Y esto lo ves en España o a nivel mundial o a nivel europeo? Lo veo mucho a nivel europeo, muchísimo, pero también estoy viendo cosas en Asia, ¿no? Recientemente estuve en China y bueno, hay tantas cosas y allí veo también una generación de diseñadores muy interesante que ha venido a formarse a Europa, a escuelas muy buenas y que vuelve a su país, ¿no? Y tiene una mirada como de reinterpretar las lógicas de lo que han aprendido en Europa en el mundo asiático y eso también me parece muy, muy interesante. Creo que Asia va a dar una generación muy, muy interesante de diseñadores. Y tú que viajas tanto, ¿cómo ves el diseño en España a nivel de tendencias? ¿Somos followers? ¿Creamos tendencia? Yo creo que creamos mucho más de lo que nos pensamos. Y de hecho creo que el diseño español tiene mucha más
consideración fuera que dentro de España, que esto es una cosa como muy española, no solo de los diseñadores, nos pasa en todos los sectores, ¿no? Pero hay un nivel de diseño muy bueno, ¿no? Es como muy difícil también, esto he hablado un montón con diseñadores de esto, ¿no? Que es el diseño español, ¿no? O muchas veces hablamos del diseño mediterráneo, que también es una etiqueta, ¿no? Y tú le preguntas a un alemán y te sabe describir muy bien el diseño germano, un suizo también, los nórdicos lo tienen muy claro. Cuando nos ponemos los diseñadores del arco mediterráneo a hablar, nadie tiene exactamente, no podría definirlo, pero a la vez lo identifica, ¿no? Hay algo ahí que lo identifica que creo que tiene que ver con la idiosincrasia de cómo hacemos las cosas, ¿no? De ser muy resilientes, de tener esta capacidad como de improvisación, ¿no? Que en otros países no tienen, y creo que eso también se ve en el diseño, aunque es difícil de explicar como las características del diseño visualmente.